Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. En esta oportunidad quiero presentar a quien va a llevar adelante esta importante conferencia plenaria, servicios farmacéuticos, optimización de la adherencia de los tratamientos en enfermedades crónicas no transmisibles. Ella es la excelentísima doctora Carmen Peña. Carmen nos viene acompañando desde España, que es su país de origen, en diferentes congresos, y es un gusto poder contar nuevamente con ella en el 27º Congreso Farmacéutico Argentino virtual, organizado por la Confederación Farmacéutica Argentina. Como presidente de COFA, tengo el honor de presentarla. Voy a describir su extenso currículum. Tiene una extensa currículum y trayectoria profesional y académica. Lo voy a tratar de resumir en unos pocos minutos para darle lugar a lo más importante, que es que su conocimiento tan generosamente lo comparta con todos los asistentes a este congreso. La doctora Carmen Peña es licenciada en farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, es doctora en farmacia también de la Universidad Complutense de Madrid, es académica correspondiente de la Real Academia Nacional de Farmacia desde el año 2006, es académica de número, académica de la Academia Iberoamericana de Farmacia, también es académica de honor de la Academia de Farmacia de Castilla y León desde el año 2015, es académica de honor de la Real Academia Médico-Quirúrgica desde el año 2013. Tiene una extensa trayectoria profesional, es consejera del Consejo de Administración del Grupo COFARES desde el año 2020, es presidente de honor de la Federación Internacional de Farmacia, FIP, en el año 2020, es miembro del Consejo de Administración de COFARES, Cooperativa de Distribución de Medicamentos Española, desde el año 2020, vicepresidente Patronato ONG Salud y África en el año también 2020. Ha sido presidente de la Federación Internacional Farmacéutica, FIP, entre los años 2014 y 2018, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España entre los años 2009 y 2015, vicepresidente de la Federación Internacional Farmacéutica entre los años 2008 y 2014, secretaria general del Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España desde el año 1997 hasta el año 2009 y miembro del Consejo Asesor de Sanidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad entre los años 2012 y 2018. Ha tenido muchísimos reconocimientos, medallas de oro, premios otorgados por diferentes organismos nacionales para ella, o sea, por su país, España, y también por otros países del resto del mundo. Ha sido miembro de jurados de numerosas tesis doctorales, miembro de jurado de premios sanitaria entre los años 2009 y 2014, miembro de jurados de premios ABC Salud, Madrid, año 2018, miembros de jurados de premios Panorama Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos entre los años 2009 y 2014, y también miembros de jurados del patronato de Fundación AMA. Ha sido autora de ponencias en diferentes eventos nacionales e internacionales y también de publicaciones científicas. Con ustedes, la excelentísima doctora Carmen Peña, y esperemos degustar, como lo hacemos siempre, de su conocimiento que nos ha venido a compartir con todos los farmacéuticos de la República Argentina y asistentes a este importante congreso. Muchas gracias, Carmen, por nuevamente estar con nosotros. Adelante y muy bienvenida. Hola, queridos amigos de la Confederación Farmacéutica Argentina.
En primer lugar, quiero agradecer la invitación de su presidenta, Isabel Reynoso, de su mesa ejecutiva y de todos los organizadores del 27º Congreso Farmacéutico de esa gran nación que es Argentina. Muchísimas gracias por permitirme estar con todos ustedes de nuevo, aunque esta vez no pueda ser en persona. También quiero felicitarles porque la verdad es que el lema y las ponencias del Congreso son muy oportunos en este momento histórico de nuestra profesión. Consolidación de los servicios farmacéuticos en los sistemas de salud. El tema que hoy les vengo a presentar son el papel de la farmacia en los servicios farmacéuticos, en la optimización de la adherencia de los tratamientos en las enfermedades no transmisibles. Para ello, mi ponencia consta de 3 bloques. Un primer bloque que se basa en una fotografía de cifras y de datos de la situación actual elaborada por nuestro querido compañero Gonzalo Sousa da Pinto, responsable de todos los temas profesionales de la Federación Internacional Farmacéutica. El segundo bloque son 2 documentos de la Organización Mundial de la Salud que encajan perfectamente con todo nuestro trabajo, que es prácticamente lo que es la adherencia a los tratamientos y el segundo documento, que ya es mucho más actual y ya se lo comentaré, habla de las enfermedades no transmisibles. Y el tercer bloque es un bloque que son ya reflexiones personales, reflexiones mías, que luego les comentaré. Entonces, arranco con este primer bloque. Tengo unas diapositivas que me van a ayudar a enseñarles. Vamos a ver si puedo hacer una visión bastante transversal de todo lo que se puede decir que la FIP está trabajando. Como ven, lo que es la definición de hacer frente a las enfermedades no transmisibles en la comunidad, la contribución de los farmacéuticos, es prácticamente lo que es esta presentación. Y además coincide, como ahora les enseñaré, con un documento que es prácticamente clave para precisamente todo lo que este congreso está llevándose a cabo: servicios, farmacia, adherencia y enfermedades no transmisibles. Bien, hay cifras muy significativas. Empiezo con esta porque casi es premonitoria. Se dan cuenta que la fuente es la Organización Mundial de la Salud del año 2019 y hablaban de las 10 grandes amenazas para la salud mundial. Y fíjense que en la segunda hablaban ya de las enfermedades no transmisibles, pero también fíjense, y ahí les hago el guiño, que la tercera, en el año 2019, ya la Organización Mundial de la Salud ya estaba hablando del peligro de las pandemias mundiales y nos ponía el ejemplo de la gripe. No pudo llegar a lo de la COVID, pero casi habla de antimicrobial resistance, de las resistencias antimicrobianas, del VIH, de la reticencia a las vacunas, 10 grandes amenazas para la salud de hace 2 años. La segunda es otra cifra que tenemos que tener en cuenta, y es la parte financiera, el concepto económico. El gasto sanitario en atención primaria prácticamente, curiosamente, no pasa del 14%. Eso dentro del gasto sanitario total, según cifras de la OCDE. Este es un tema bastante grave porque yo creo que toda la entrada para estos servicios, para esta adherencia, para estas enfermedades, entra. La vía de entrada es siempre la atención primaria de la salud y solo el 14% del gasto total, desde luego, es muy insuficiente. Esta otra diapositiva es también muy significativa, también es de la Organización Mundial de la Salud. En ella nos dicen que para llegar a la todavía utópica, todavía una quimera cobertura sanitaria universal, que como todos sabéis es el concepto de medicamentos para todos los seres humanos y medicamentos para todo, para todas las enfermedades. Hoy por hoy suena todavía a algo utópico, pero hay que perseguir a nivel mundial este concepto y ellos se basan en la cajita dorada, sería la cajita del arca del dinero público con el que se puede dar cobertura a todo lo que es la cobertura sanitaria universal, y hablan de las 3 dimensiones, de a quién, qué tipo de paciente, a quién se debe cubrir, los servicios que deben ser cubiertos y el tipo de aportación, ya sea público como la aportación del paciente, del copago a todos estos servicios y a esta protección. ¿Ven? ¿Qué, cuánto y quién? Otra cifra
Otra cifra que la verdad también es un poco espeluznante es que 500.000 millones de dólares anualmente se desperdician. Están mal usados de forma anual debido a un uso no óptimo, inadecuado de los medicamentos, que supone el 8% del gasto mundial de la salud. Esta cifra también es muy significativa porque en esta cifra es donde nos podemos basar, y luego lo iremos viendo, para dar valor añadido, para dar evidencia científica a que los servicios profesionales farmacéuticos pueden ir subsanando este desperdicio y, por lo tanto, ser verdaderamente servicios de valor añadido eficientes. Esta otra diapositiva es una diapositiva de un coordinador de política de financiación, o sea, dentro de los sistemas de salud, pero de la parte también económica. Si ven, detectan pues una serie de limitaciones y enfocan propuestas. Propuestas, casi todas, si se dan cuenta, son restrictivas, de recortes, pero tienen un punto de mejora en el aumento de la inversión en la atención primaria. Ahí ya enfocan en el 2011 la necesidad de invertir más en ese 14% que todavía es ineficiente de la atención primaria de la salud a nivel mundial y dentro de, en efecto dominó, a nivel de las regiones del mundo, a nivel de los Estados miembros, de tal forma que invirtiendo más en atención primaria y en atención ambulatoria podríamos ser mucho más eficientes. Y también invertir en infraestructuras y procesos que sean quizá no tan costosos y sin embargo más exitosos. Estas tres siguientes diapositivas marcan en la columna de la izquierda lo que son verdaderamente los desafíos de sostenibilidad y en la derecha lo que la farmacia comunitaria puede hacer. Pues si se dan cuenta, en el número 4 ya se está hablando del desarrollo de la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es todo el equipo laboral que las farmacias comunitarias ponen al servicio de los pacientes y de los sistemas. Y también habla de los nuevos servicios. En los siguientes, pues si se da cuenta también, en el punto 9, hablamos de la propuesta en educación sanitaria, en prevención activa, en intervenciones de salud pública en las farmacias y en la comunidad. Esta próxima, que le voy citando, esta próxima diapositiva, es muy importante o quizá muy significativa también porque es de elaboración propia de FIP y en ella lo que se hace es preguntar a las organizaciones miembros de cada uno de los países que pertenecen, de los 145 países que pertenecen a la FIP, y les preguntan, les hacen una encuesta, un modelo de trabajo de qué tipo de farmacia comunitaria tienen, cuál es su papel en el ecosistema dentro de la atención sanitaria, qué requisitos deben cumplir de personal, de espacios, de equipos, de buenas prácticas, qué responsabilidad deben asumir en los resultados clínicos, qué tecnologías, qué modo de colaboración, qué modelo de financiación, qué servicios deben ofrecer. Bien, pues aquí esta es una de las primeras diapositivas en las que ya tenemos que generar contestaciones a todas estas preguntas, porque el mundo es muy global, pero sin embargo la farmacia comunitaria tiene modelos diversos. Depende de los países, depende de las culturas, depende de las sociedades, depende de la economía. Y es muy importante que las farmacias vayan ubicándose perfectamente dentro de sus sistemas de salud, vayan viendo qué equipos, qué requisitos tienen que cumplir para cumplir con esos cometidos, con esas responsabilidades, qué tecnologías, qué modelos de colaboración con otros equipos, con el resto de los profesionales de la salud, de los equipos de salud de los sistemas, qué modelo de financiación y de integración tendremos para asegurar la sostenibilidad de estos servicios y, por supuesto, respondiendo a todo este catálogo de preguntas, qué servicios verdaderamente se deben ofrecer. Porque también a veces a nivel mundial hay como, se habla de la atención farmacéutica, se hablan de los servicios, pero sin embargo a veces, dependiendo de la zona del país o de donde, incluso de la zona de la región del mundo donde hables, puede haber diferente visión de lo que es un servicio farmacéutico. Y verdaderamente no todo es servicio. Los servicios farmacéuticos están muy bien tipificados y luego hablaremos de ellos. Luego les voy dando documentos de FIP que son de una forma cronológica. Este es del año 2017. El documento es la farmacia como puerta de entrada al sistema, ayudando a las personas para una salud mejor. Fíjense que ya en el año 2017, como se darán cuenta, ya se habla de servicios, de nuevos medicamentos, vacunación, cribado, gestión de las enfermedades crónicas.
no se preocupen, por favor, de atender de una forma explícita, porque por supuesto, esta presentación queda a su disposición a través de COFA y aquí van a tener un poco un resumen bibliográfico de lo que tenemos a nivel mundial en materia del Congreso que hoy nos concita. Este documento es de otro documento del 2017 que se llama La farmacia en un vistazo, y es un documento que introduce y además se va actualizando periódicamente los servicios de farmacia comunitaria más allá de lo que es la dispensación y que se van consolidando en el mundo. Se dan cuenta, son como si fuera un panel de miel, y ahí van saliendo, bueno, aquí abajo veis que ven que tenemos adherencia, que tenemos enfermedades, las típicas enfermedades no transmisibles, formulación magistral, etcétera, etcétera. Es un compendio de aquellos servicios de farmacia comunitaria que van más allá de la dispensación. Si entramos ya en enfermedades no transmisibles, esta diapositiva es muy naif, pero resuelve un poco, no es una definición, pero resuelve bastante bien, casi en el plano divulgativo, lo que podríamos explicar a nuestros pacientes, a la población, para que identifiquen verdaderamente si ellos pueden estar dentro del grupo de pacientes de enfermedades no transmisibles, que se las llama coloquialmente crónicas, tienden a ser de larga duración, y la verdad es que son el resultado no de un solo factor, sino de varios factores, como son genéticos, fisiológicos, ambientales y de comportamiento. A nivel global, según cifras de la Organización Mundial de la Salud y luego también de PAHO, desde lo que es la Organización Mundial de la Salud, OPS, para las Américas, fíjense que las cifras son bastante importantes. En el año 2017, que en la actualidad estamos ya en 41 millones, pero en el año 2017, a nivel mundial, más de 36 millones de muertes anuales, de las 36 millones de muertes anuales por enfermedades, el 60% son de enfermedades no transmisibles, y 15 millones de ellas son por enfermedades no transmisibles en menos de 70 años. Esto, si lo ven abajo, las cifras de abajo, que son 6,9 millones, 5,5 y menos de 70 años, esto corresponde a la región de las Américas. Esto también es muy significativo porque es que estamos hablando de millones de muertes por enfermedad, pero millones de muertes específicamente en un casi 80% provocadas o producidas o causadas por las enfermedades no transmisibles. Y aunque a veces no lo queramos ver, pues casi el 40% en personas de menos de 70 años. Esta también es de este documento de las Américas. Ven que ahí les hemos puesto una flechita con Argentina, y también aquí nos van dando defunciones causadas por las NT, por las enfermedades no transmisibles, como pueden ser enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias, diabetes y otras enfermedades no transmisibles. Ven que casi la número 1 es la de muertes es por enfermedades cardiovasculares, la número 2 por cáncer y la número 3 por enfermedades respiratorias crónicas. Aquí están cifras que se las dejo para ustedes de la mortalidad en la región de las Américas, según OPS, de las diferentes enfermedades, las cardiovasculares, cáncer, diabetes, asma, EPOC. Ahí están las cifras de Argentina. La meta del documento, la meta de Organización Mundial de la Salud, de PAHO, del 2025, para reducir el 25% del riesgo de muertes prematuras por estas enfermedades. Yo, sinceramente, en este momento no soy pienso que son cifras ya muy arriesgadas, porque después de la pandemia que estamos sufriendo a nivel mundial, creo que será muy difícil alcanzar estas cifras. Es verdad que es importante ponerse metas arriesgadas para luchar y para tener ese reto y no dormirse en la lucha contra estas enfermedades, pero creo que no va a ser tan fácil con todo lo que estamos teniendo. Estas son cifras de lo que es el concepto de la obesidad, otros factores de riesgo como tabaco, como la contaminación del aire, y aquí les traigo una serie de documentos que ahí les dejo, como les digo, documentos de que giran en torno a enfermedades no transmisibles. Una de ellas es la del uso de medicinas para ancianos o para personas mayores y el papel de la farmacia en promover la adherencia. En ese documento
es un documento que habla mucho de la atención farmacéutica. Es un documento del 2018, les estoy trayendo documentos actuales de los últimos 4 años, excepto uno que luego ya les comentaré que es del 2003, pero es un documento icónico. Y aquí nos reflejan lo que es la atención farmacéutica, como la contribución de los farmacéuticos a la atención de las personas para optimizar el uso de los medicamentos y mejorar los resultados en salud. Y luego, cómo los farmacéuticos, a través de la atención farmacéutica y los servicios de atención farmacéutica, pues vamos trabajando para lograr los objetivos. Y fíjense que hablamos de indicación en el tratamiento en los círculos de la parte derecha baja. Se habla de la indicación, se habla del tratamiento, de buscar tratamientos seguros y efectivos, de resolver problemas relacionados con los medicamentos, y aquí ya se habla también del apoyo para mejorar la adherencia al tratamiento en este documento. Pasamos a la siguiente, y aquí hay un documento que quiero también, quizá es uno de los documentos más importantes que les traigo, porque es un documento de referencia, porque es un documento de la FIP del año 2019 y que ya habla de nuestro papel, de nuestras buenas prácticas, de nuestras opciones políticas, de propuestas a nuestros gobiernos para que nos incluyan en las políticas farmacéuticas y sanitarias, y sobre, en particular, la contribución de los farmacéuticos a hacer frente de las enfermedades no transmisibles. Bien, pues aquí le van hablando de los farmacéuticos comunitarios, en este caso, también son los hospitalarios, pero quizá el gran reto es ahora la farmacia comunitaria como un activo en la lucha contra las enfermedades no transmisibles. La frase final de esta diapositiva dice: las enfermedades no transmisibles son una oportunidad para fortalecer el compromiso de los farmacéuticos con los pacientes y con la comunidad hacia una utilización sostenible y mejor de los recursos sanitarios. La siguiente, y la paso, es la prevención, cribado y derivación. La siguiente es una encuesta que ha sido mundial en nuestras organizaciones miembros, incluido COFA, del papel en el cribado de las enfermedades no transmisibles por parte de los farmacéuticos. La verdad es que estas encuestas son un tesoro que tenemos los farmacéuticos, estas encuestas, porque fíjense que se encuestó más de 56 organizaciones miembros, que da un poder con miles y miles de farmacéuticos al servicio de estas encuestas de una forma voluntaria, al servicio de nuestra profesión, y la verdad es que son muy representativas, porque nos dan un poco la importancia de que a través de la investigación, que es una encuesta, no es parte de un proceso de investigación, llegamos a resultados para poder dar evidencia científica, que lo que proporcionamos, lo que proponemos los farmacéuticos comunitarios a nuestros gobernantes, verdaderamente es muy eficiente para nuestros sistemas. Intervenciones farmacéuticas en cardiovasculares, intervenciones farmacéuticas en diabetes, intervenciones farmacéuticas en el asma, intervenciones de los farmacéuticos en el cáncer. Y esta es otra diapositiva que paro un poquitín, porque aquí ya intentando en este 2019 buscar soluciones, preguntó a los farmacéuticos qué limitaciones y qué barreras encontraban. Y si se dan cuenta, es muy significativo el hecho de que lo que el farmacéutico va encontrando es, en un ranking, es claro que somos capaces de hacer servicios, claro que estos servicios les estamos demostrando que son eficientes para el sistema, que ahorran, que evitan ese desperdicio de los 500.000 millones de dólares a nivel mundial, etcétera, 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 y sobre todo costes en salud. Pero tiene unos tiempos, tiene un personal, tiene una formación, y esto a veces, al día de hoy, en casi todas las partes del mundo, tiene un apoyo financiero por parte tanto de los pagadores públicos como de los privados todavía muy insuficiente o a veces nulo, y entonces eso es bastante limitante para que podamos seguir avanzando en la oferta de servicios de valor añadido. Luego hay otro documento del año ya 2020, que es la revisión del uso de los medicamentos, un manual por los farmacéuticos. Introduce y define el concepto de revisión, de RUM, de revisión del uso de los medicamentos, proporciona herramientas, y en febrero se ha actualizado con un documento de conciliación. Fíjense que definen la revisión como la evaluación estructurada, estructurada y centrada, por supuesto, en el paciente, porque en el fondo, si se dan cuenta, es la filosofía de la atención farmacéutica, de la eficacia y la seguridad de la terapia farmacológica de un paciente y la adherencia a dicha terapia. Aquí muestran ejemplos
aparte del manual para nosotros, ejemplos, pues hay uno de España, de cómo los farmacéuticos contribuyeron a reducir en un 50% el número de pacientes que acuden a los servicios de urgencias y el número de pacientes que declaran haber sido hospitalizados, o que se ha asociado la revisión del uso de los medicamentos por parte de los farmacéuticos, se ha asociado a disminución en polifarmacia. En polifarmacia está claro que no tenga razón de ser, porque sabemos que hay muchos pacientes polimedicados y que están bien pautados, pero la polifarmacia indiscriminada es uno de los gastos en dinero y en salud muy importantes a nivel mundial. La reducción de los efectos adversos, la mejora del control de la enfermedad o la adherencia a la medicación. El siguiente documento que les digo, el de conciliación de medicamentos, que es parte del proceso de adherencia y parte de los servicios de indicación, de seguimiento y de dispensación. Este es del febrero de este año, ven que son muy recientes. Se basa en los esfuerzos internacionales de definir el propio concepto de conciliación. Es muy importante buscar consenso en las propias definiciones y tener glosarios, porque si no, a veces se está hablando de un término que, según el país y la zona del mundo, tiene una significación diferente. Luego, los consensos y los glosarios en el campo científico son muy importantes. El cómo se han desarrollado estas aportaciones en farmacia comunitaria y en la farmacia hospitalaria de FIB. Y luego este manual, pues es, como dicen, eminentemente práctico, porque habla sobre temas concretos, que es el tema de la conciliación, y una recopilación de herramientas, orientaciones, etc. Define la conciliación como el proceso de compilar una lista precisa y actualizada de todos los tipos de medicamentos que un paciente está utilizando en todas las transiciones de la atención para eliminar las discrepancias de medicación y controlar cualquier error de medicación existente y potencial. Y ya como resumen, pues decirles de este primer bloque, decirles que, bueno, pues que como ven, la Organización Mundial de la Salud está apostando y hablan de que no puede haber atención primaria a la salud sin la farmacia comunitaria. Este es un tema, una de las grandes, yo creo que frases clave de mi presentación. Luego que a nivel mundial de las enfermedades no transmisibles, la morbilidad y la mortalidad son muy importantes y requieren nuevas soluciones, que los farmacéuticos comunitarios son profesionales de la salud de fácil acceso, somos la primera puerta de entrada al sistema y podemos apoyar a los pacientes para lograr mejores resultados en estas enfermedades. Y luego, la última frase es que FIB ha elaborado y sigue trabajando en publicaciones que son este pequeño repaso que les he dado, que es como una biblioteca que está a su servicio como organización miembro y que son inspiradoras porque están muy bien desarrolladas a través de expertos y basados en evidencias científicas. Pero también hace declaraciones de política con recomendaciones para los gobiernos y para las organizaciones nacionales para que a su vez ellas, con sus circunstancias, con su cultura, pues promuevan un mayor reconocimiento y un mayor papel de los farmacéuticos en la gestión de las enfermedades no transmisibles. Hasta aquí es esta presentación y a partir de este momento les quiero... A partir de este momento paso ya al segundo bloque, como les contaba al principio de mi presentación. El segundo bloque es esos dos documentos de Organización Mundial. Este primer bloque eran documentos fundamentalmente de fabricación de la Federación Internacional Farmacéutica y ciertas cifras, como recordarán, pues de OCDE, de la propia Organización Mundial de la Salud, en el plano financiero. Ahora, estos dos documentos que ya les quiero hablar, les hago un pequeño resumen. El primero es un documento que, la verdad, les puedo decir que yo diría que es icónico, porque es un informe sobre la adherencia a los tratamientos en crónicos, se llama así. Es un informe de Organización Mundial de la Salud sobre tratamientos para crónicos, 2003. Es el informe más antiguo que les traigo en esta presentación, pero es un informe que yo creo que, como un Tetris, va marcando el camino de los siguientes documentos, aunque ha habido parones por parte de las organizaciones internacionales en este tema, porque se han tenido que centrar en otras patologías, en otras circunstancias, pues como por ejemplo estos dos últimos años con nuestra tragedia de la COVID-19, pero este documento se lo enfoco porque es un documento como maestro, como una obra maestra de la que luego se han ido
generando documentos posteriores. Este documento, como le digo, Adherencia en Tratamientos Crónicos 2003, fue editado por Eduardo Sabaté, funcionario médico de la Organización Mundial de la Salud, en aquel momento responsable de coordinar el proyecto sobre adherencia a los tratamientos a largo plazo de la Organización Mundial de la Salud dentro del Departamento de Enfermedades No Transmisibles. Quiero decirles que un poco compila todo lo que estamos hablando y lo que seguirán hablando en las conferencias del Congreso. Está redactado por insignes expertos en las diferentes enfermedades y hay un capítulo que al final les hablaré de él porque es un capítulo que le cedieron a los diferentes profesionales de la salud su aportación a este tema de la adherencia a las enfermedades no transmisibles o enfermedades crónicas, y en ella las organizaciones mundiales de los diferentes profesionales de la salud emitieron su capítulo y redactaron expresamente sus necesidades y sus aportaciones. Y ahí, de nuevo, está la FIB con un capítulo expreso el que le quiero resumir. Pues bien, este, como les decía, es un informe muy profundo, es un informe que detalla el gran problema que tenemos a nivel mundial. Y estoy hablándoles en el campo de la adherencia a los tratamientos de enfermedades crónicas y en particular a las NT, a las enfermedades no transmisibles. Tiene mensajes muy significativos y les extraigo 3 o 4. Ellos dicen que la adherencia terapéutica deficiente o insuficiente al tratamiento de enfermedades crónicas es un problema mundial de alarmante magnitud, afectando dramáticamente a las poblaciones con menos recursos económicos. Las consecuencias de la adherencia terapéutica, y cito textual, las consecuencias de esta deficiencia en la adherencia a los tratamientos a largo plazo provocan irremediablemente resultados de salud y mayores costes sanitarios. Por el contrario, apunta que la mejora de la adherencia terapéutica aumenta la seguridad de los pacientes, pues ellos, los pacientes, se enfrentan con varios riesgos potencialmente letales si no son apoyados apropiadamente por los propios sistemas. La adherencia terapéutica es una herramienta muy importante para la efectividad de los sistemas, porque los sistemas tienen que evolucionar para afrontar precisamente aquellos retos que tienen en cada momento y luego los nuevos retos que les van llegando. Otra parte que es muy interesante, y ya en el 2003 apuntaban que parece que adherencia el concepto de adherencia se enfoca directamente al paciente como un posible responsable. Y ya en el 2003 la Organización Mundial de la Salud dice que los pacientes lo que necesitan es apoyo, no que se les culpabilice. Porque ellos siguen pensando que habiendo una tendencia hacia centrarse solo en el paciente, están obviando importantes o descuidando a la responsabilidad o la necesidad de enfocar y buscar soluciones también en el personal sanitario que atiende a dichos pacientes y al propio sistema. O sea, no demonizar ni culpabilizar como causante al paciente, porque el paciente es precisamente la víctima junto con el sistema de efectos de gasto y, sin embargo, es un proceso que es mucho más coral, no únicamente y, por supuesto, no en primera persona por parte del paciente, porque, entre otras cosas, quizá hay un fallo enorme de información y de formación del propio paciente y de seguimiento con respecto a su enfermedad. Dice que la adherencia terapéutica está influida simultáneamente por varios factores sociales y económicos, los equipos o sistemas de asistencia sanitaria, las características de la propia enfermedad, los tratamientos y los factores relacionados con el paciente, y todo ello nos dice que las intervenciones se tienen que adaptar precisamente casi de una forma personalizada a cada uno de los pacientes y sus patologías. Otro punto que enfocan, que es muy interesante, es el de los profesionales de la salud. Aquí dicen que los profesionales de la salud deben adiestrarse en la adherencia terapéutica, teniendo manuales, cajas de herramientas de orientación sobre cómo actuar con los pacientes. Y hablan de tres temas sobre que hay que abordar y además de una forma simultánea. El conocimiento, la información sobre la adherencia terapéutica, el razonamiento, que es el proceso clínico de toma de decisiones y cómo se acerca uno al paciente, y la acción, las herramientas de comportamiento para los profesionales de la salud y que haya unos estándares, unos mínimos, unas buenas prácticas, independientemente de dónde estén esos profesionales y a qué pacientes se asistan.
Otro tema muy importante en la adherencia es la familia, la comunidad y las organizaciones de pacientes. Son factores claves para el éxito en la mejora de la adherencia terapéutica. Y dicen, prestar una atención efectiva a los procesos crónicos requiere que el paciente, la familia y la comunidad que está en torno a ellos desempeñen todos una función activa. Se recalca sistemáticamente en este informe que el respaldo social, es decir, el apoyo informal y formal recibido por los pacientes, por otros miembros de su comunidad, es un factor importante que influye en los resultados de salud y en sus propios comportamientos. Y también habla de que la adherencia terapéutica requiere, y aquí una vez más entramos nosotros, un equipo multidisciplinar. Los diferentes profesionales de la salud tienen que trabajar en equipo, coordinados precisamente para que la adherencia no haya compartimientos estancos, no haya silos, y para que la adherencia al paciente en estos tratamientos crónicos polimedicados con muchas patologías y con muchos problemas incluso también psicológicos y sociales sean un éxito. Por lo tanto, ven cómo va el documento, cómo va abriendo el espectro de necesidades y de profesiones, y yo incluso les añadiría un punto más, que es la coordinación no solo de los profesionales de la salud, sino de los investigadores, los planificadores sanitarios y los legisladores, que de eso les hablaré luego. Cuando les decía que tenía un capítulo expreso para los profesionales de la salud, les comento que el capítulo de nosotros, el capítulo de los farmacéuticos, lo escribió nuestro querido y llorado secretario general, que falleció en el 2012, Tom Hogg. Él en el 2003 hizo un artículo, un alegato al papel de los farmacéuticos que es verdaderamente espectacular. Y les leo solo 2 párrafos. Tom destacaba en el documento de OMS 2003 que parte de la responsabilidad profesional de los farmacéuticos en este tema de adherencia es proporcionar asesoramiento sólido, imparcial y un servicio integral de farmacia que incluya actividades para asegurar la buena salud y la calidad de vida y evitar el empeoramiento de sus propias enfermedades. Señala que la atención farmacéutica, fíjense, es una nueva forma, 2003, de trabajar en la que el paciente es el centro de nuestra labor asistencial y el medicamento es la herramienta farmacológica que ayuda a obtener buenos resultados y que se debe implantar con el objetivo de optimizar la calidad de vida relacionada con la salud del paciente y el logro de resultados clínicos positivos. Destaca la atención farmacéutica como la preparación del paciente o persona que le cuide sobre los medicamentos y enfermedades para los que han sido prescritos, que el farmacéutico, basándose en la atención farmacéutica, tiene que preparar al paciente o a sus cuidadores sobre los medicamentos y enfermedades que se les ha sido prescritos con el objetivo de asegurar el máximo beneficio terapéutico y su inocuidad. También que la revisión, acuérdense de los documentos que les he hablado de FIP, que la revisión sistemática sobre la medicación del paciente y sus antecedentes es muy importante, que la monitorización continua del tratamiento del paciente es imprescindible, el cribado y la vigilancia de la capacidad de que el paciente tome correctamente su medicación y tenga una correcta adherencia al tratamiento prescrito. Él dice que los farmacéuticos, mediante la práctica de la atención farmacéutica, pueden prevenir, pueden reducir al mínimo las reacciones medicamentosas adversas, pueden controlar los costes y la eficacia de la farmacoterapia y así proporcionar una orientación en los modos de vida para optimizar los efectos terapéuticos de la medicación. El concepto de la atención farmacéutica es particularmente pertinente para grupos especiales de pacientes como son los ancianos y los enfermos crónicos. También proporciona en aquel momento, en este documento, una serie de ejemplos que los había extraído precisamente de la labor de sus organizaciones miembros para demostrar el valor añadido de la intervención de los farmacéuticos, que siempre mejoran el cumplimiento y los resultados. Y finaliza con una frase que dice: los farmacéuticos son un recurso importante para mejorar la adherencia al tratamiento a largo plazo. Él era un magnífico farmacéutico. Yo quisiera destacar, con esto acabo este documento de la Organización Mundial de la Salud del 2003, quiero destacar que fíjense que en el 2003 nuestra federación ya estaba hablando del relevante papel de los farmacéuticos en materia de adherencia, seguimiento, atención farmacéutica. Y estamos hoy, y de los servicios de la atención farmacéutica, y hoy, en el año 2021, estamos aquí hablando de ello. Y el segundo documento que les quería hablar, doy un salto en el tiempo, y es otro documento de la Organización Mundial de la Salud,
pero este es del 13 de abril de este año, de hace unos meses, del año 2021, y es sobre enfermedades no transmisibles. Ya hemos visto el gran documento que tenemos sobre enfermedades no transmisibles y el papel del farmacéutico del año 2019 de la FIP. Pues aquí este documento de OMS lo que nos da son unas cifras y lo que nos da también es unas consideraciones sobre la eficacia del seguimiento y del apostar por la labor de los profesionales en el seguimiento de estas enfermedades no transmisibles. Fíjense qué cifras nos dicen. ¿Se acuerdan que en el anterior bloque les hablaba de que en el año, me parece, 2017, pues había 36 millones de muertes? Bueno, pues aquí les digo que en cifras de este año, según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades no transmisibles matan a 41 millones de personas cada año, lo que equivale al 71% de las muertes que se producen en el mundo. Cada año mueren por estas enfermedades no transmisibles 15 millones de personas entre 30 y 69 años de edad. Más del 85% de estas muertes, que son prematuras, son menores de 70 años, ocurren en países de ingresos bajos y medianos. Las enfermedades cardiovasculares constituyen, como vimos también, coincide, se mantiene, las cifras por desgracia aumentan, pero los conceptos de las enfermedades se mantienen. Por desgracia, la número uno en muertes son las enfermedades cardiovasculares, con 17, casi 18 millones al año, seguidas del cáncer, con 9 millones, enfermedades respiratorias, casi 4 millones, y la diabetes, 1,6 millones. Y estos 4 grupos de enfermedades, son responsables de más del 80% de las muertes prematuras dentro solo de las enfermedades no transmisibles. O sea, el calado de la dimensión de lo que son enfermedades no transmisibles y el trabajar por ellas para intentar minimizar el impacto tan brutal que tienen a nivel mundial en materia de salud y en materia de economía no es baladí. Es un tema muy importante. El consumo de tabaco y la inactividad física, el uso nocivo del alcohol y las dietas no sanas aumentan el riesgo de morir a causa de una enfermedad no transmisible. Y también dicen que la detección, el cribado y el tratamiento, igual que los cuidados paliativos, son componentes fundamentales en la respuesta de estas enfermedades. Por último, en las cifras dicen algo que más o menos todos podemos entender, pero que no deja de ser muy triste. La pobreza está estrechamente relacionada con la prevalencia en las enfermedades no transmisibles. En entornos con menos recursos, los costes de la atención sanitaria para estas enfermedades agotan los escasos recursos familiares. Y luego hay un bloque en este documento de la Organización Mundial de la Salud, como le he dicho reciente, sobre prevención y control de estas enfermedades. Y nos dicen, y cito, para orientar las políticas y las prioridades es importante seguir los procesos ya realizados y la evolución de las enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo. A fin de reducir el impacto de estas enfermedades en los individuos y en la sociedad, hay que aplicar un enfoque integral que haga que todos los sectores, salud, economía, educación, etcétera, colaboren para reducir los riesgos asociados a las mismas y promover las intervenciones que permitan prevenirlas y controlarlas. No es un enfoque solo social. Este tipo de enfermedades tiene un enfoque muy transversal desde la educación y la economía para poderlas luego manejar dentro del campo de la salud, desde la prevención hasta prácticamente los cuidados paliativos. Luego dice que es fundamental invertir en una mejor gestión de estas enfermedades, que estamos hablando de la detección, del cribado y del tratamiento. Y aquí dice una cosa muy interesante: las intervenciones esenciales de gran impacto contra estas enfermedades pueden llevarse a cabo a través de la atención primaria, para reforzar su detección temprana y el tratamiento del mismo. De nuevo, el concepto de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, porque este tipo de enfermedades sí tienen unas connotaciones muy importantes de tipo social y económico y educativo. Si desde el minuto cero, a través de la atención primaria, en la que los farmacéuticos comunitarios tenemos que ser pieza imprescindible, nos dejan trabajar codo con el resto del equipo, aquí estoy convencida que seremos capaces de bajar estas cifras tan dolorosas a nivel mundial. Los datos demuestran que esas intervenciones son una excelente inversión económica, porque si los pacientes las reciben tempranamente, pueden reducir la necesidad de los tratamientos que luego siempre van a ser más caros.
Los países, de nuevo, de ingresos bajos, suelen tener una baja capacidad de prevención y de control de las enfermedades no transmisibles. Estas son frases que hay que prácticamente irlas acuñando para luego, a través de esas frases clave o llave, ir generando nuestro discurso para nuestros políticos. Y ellos apuntan, la Organización Mundial de la Salud apuntan que lamentablemente es poco probable que los países con cobertura insuficiente de seguro de enfermedad puedan proporcionar un acceso universal a las intervenciones esenciales contra estas enfermedades. Las intervenciones de gestión, las intervenciones en la gestión, en la búsqueda de soluciones contra estas enfermedades es esencial para alcanzar la meta mundial, que como les dije, era esa meta de una reducción del 25% para el 2025 y una meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de reducir las muertes en un 33% para el 2030. Como les dije, creo que va a ser difícil alcanzar esas metas, pero por el hecho de que no lleguemos a alcanzarlas, porque nos vienen problemas a lo largo del camino de nuestras vidas, eso no quiere decir que nos desanimemos, ya que necesitamos tener objetivos para luchar por nuestras metas. Y con esto acabo estos dos bloques de documentos y paso al último bloque, que es reflexiones personales, reflexiones basadas en hechos, por supuesto, y en una vida entera entregada a una profesión que amo, pero les puedo decir que no hablo en representación ni de mi querida Federación Internacional Farmacéutica FI, ni de mis queridas organizaciones farmacéuticas españolas que las amo y siguen trabajando y luchando por ello. Hablo como Carmen Peña, farmacéutica, pero claro, con una vida muy comprometida al servicio de todo ello. Pues fíjense, según cifras, y le hablo también de este mes de abril del 2021, cerca de la mitad de la población mundial carece de acceso integral a los servicios básicos de salud. Servicios básicos. La mitad de la población del mundo no accede a los servicios básicos. No les estoy hablando de nuevas terapias, no les estoy hablando de trasplantes, de UCI sofisticadas, de nuevas tecnologías, a lo más básico, la mitad de la población del mundo. Naciones Unidas tiene una visión, una meta, que es trabajar, como les he dicho casi en la primera diapositiva, trabajar para alcanzar la ansiada cobertura sanitaria universal, el acceso a la medicación de la población mundial independientemente de su situación económica y de dónde vivan. Medicinas para todos y medicinas para todo. Y también está incluido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas del 2030. Pero la primera debilidad identificada, aparte de las desigualdades económicas, sociales y políticas que tenemos en el mundo, es que tendremos una necesidad, fíjense, de 18 millones de profesionales sanitarios más de los que tenemos en la actualidad para cubrir esas necesidades básicas para el 2030. O sea, tenemos un gran déficit a nivel mundial de profesionales de la salud, entre los que nos encontramos los farmacéuticos. Esto es un tema muy importante porque hay que entender que para producir profesionales de la salud, las políticas sanitarias y las políticas educativas tienen que nacer casi 10 años antes, debido a nuestras propias carreras profesionales y de preparación de especialidades, 10 años antes de que queramos ver nuevos grupos de profesionales de sanidad sumando a los ya existentes. El tema es complejo. Luego, nosotros como profesionales de la salud, los farmacéuticos comunitarios, sabemos que podemos y que debemos ayudar a conseguir estos objetivos. Y tenemos nuestra filosofía y nuestras herramientas para hacerlo. Lo tenemos desde el año 1990, desde la que un grupo de farmacéuticos universitarios, profesores de universidad, farmacéuticos en Estados Unidos, pero que trabajaban codo con la Federación Internacional Farmacéutica, pusieron en marcha nuestra filosofía de vida, que es la atención farmacéutica. La atención farmacéutica llegó hace más de 30 años, como les digo, y llegó, y por eso les digo que son reflexiones mías y que me hago responsable de ellas, llegó a rescatar a los farmacéuticos en general y a los farmacéuticos comunitarios en particular de una decadencia profesional a través de una participación activa del farmacéutico en la calidad de vida del paciente. No los reubicó. Nos sacó de ser unos correctos dispensadores de medicamentos, de un producto para la salud, para plantearnos que somos profesionales de la salud en coordinación, cuyo nuestro objetivo es que el paciente cumpla sus objetivos en materia de salud.
no solo en la prevención, sino también en el tratamiento. Y eso era el qué, nuestra visión. Pero el cómo, porque toda visión tiene que tener, toda visión tiene que tener una misión. El qué tiene que tener un cómo, porque dices, bien, entiendo la filosofía, entiendo el qué, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué misión tenemos para poder cumplir esa visión? Pues a través de los servicios profesionales asistenciales, de lo que hoy nos estamos reuniendo a través de un maravilloso congreso en Argentina. Y esos servicios no son cualquier cosa. Hay muchas actuaciones en el mundo, incluso cercanas al campo de la salud, pero los servicios profesionales asistenciales unidos a la atención farmacéutica, unidos al paciente y a su medicación, son la dispensación, la indicación, el seguimiento y luego los brazos que salen de cada una de ellas, como son conciliación, adherencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y además añado medicamentos y productos sanitarios, porque los productos sanitarios son herramientas en las que muchas de ellas, herramientas farmacológicas, que muchas de ellas tienen el formato, como son los inhaladores para el asma, tienen un formato de tecnología de producto sanitario, pero contienen también, o las bombas de insulina, pero contienen un medicamento que hay que saber cómo, para qué y cuándo tomarlo. Entonces, esto nos lleva a que nosotros tenemos, para sacar adelante todo esto que hemos estado relatando, tenemos una visión, tenemos la atención farmacéutica, tenemos una misión, unos servicios perfectamente estandarizados y que además dan muchísimo juego porque con ello llegamos hasta nuestra atención farmacéutica domiciliaria, hasta el concepto de telefarmacia en el mejor sentido de la palabra, y ahora les hablaré de ello, porque en el fondo es el seguimiento del paciente en todas sus necesidades en materia de medicamentos y productos de salud. Bueno, pues todos estos servicios se sustentan en tres pilares estructurales de todas las profesiones sanitarias, pero en particular de nosotros, que son la investigación. No podríamos poner en marcha estos servicios si no tenemos una investigación previa para precisamente buscar la evidencia de que son eficaces y también son eficientes. Luego la educación, una educación que viene desde las propias universidades, pero luego se mantiene en la formación continuada. Y luego una clínica, una función clínica de cómo asistimos al paciente. No es entregar correctamente y en condiciones de nevera y en condiciones un medicamento, no. Es el seguimiento verdaderamente del paciente en cuanto a su medicación. La pandemia de la COVID nos ha ubicado a la farmacia comunitaria en primera línea de actuación en todos los sitios del mundo y ha mostrado la gran importancia de la farmacia con respecto a los propios sistemas de salud. Al mismo tiempo ha sacado a la luz importantes impedimentos regulatorios a nivel mundial, porque muchas legislaciones están ya obsoletas y no permiten ofrecer estos servicios para los que la farmacia debe y puede estar capacitada para hacerlo. En muchas partes del mundo, la propia legislación que tienen en materia de farmacia dentro de las legislaciones sanitarias no les permiten poner en marcha estos servicios. Eso quiere decir que la crisis de la COVID pues, ha tenido unos efectos concentrados sobre el sector salud brutales y ha motivado con razón la preocupación de los gobiernos, de las instituciones y de los ciudadanos. Esta pandemia ha supuesto una prueba de fuego, no siempre bien superada por los sistemas de protección, especialmente por nuestros sistemas nacionales de salud, pues se han visto desbordados, como bien sabemos, por la dimensión de una pandemia que nadie había previsto en toda su magnitud. Los efectos de esta sacudida aún son importantes. Desconocemos, por ejemplo, cuántas personas han quebrado la adherencia a su tratamiento por la imposibilidad de localizar a un médico, de acceder a un hospital o por tener un centro de salud cerrado en su población. En general, aún todavía no se ha podido medir con qué actividad asistencial y sanitaria hemos trabajado y se ha quedado en una especie de limbo que espero que se vaya subsanando con el tiempo por la consecuencia de la crisis. Le digo unas palabras de Eduardo Pastor, que es el presidente farmacéutico comunitario y presidente de la primera cooperativa farmacéutica nacional de España. Pues él dice, la farmacia se está modernizando rápidamente y está integrando herramientas digitales, pero no obstante, no debemos perder de vista los principales valores de la farmacia comunitaria como establecimiento sanitario físico.
Pues esto es lo que el ciudadano espera de nosotros, la certeza sobre nuestra correcta distribución, almacenamiento y custodia de los medicamentos que se dispensan con una información comprensible al paciente en una confidencialidad adecuada y con una confianza total. Pues bien, también hoy aquí yo quisiera recordar que la pandemia nos ha enseñado a que hay que dejar atrás, hay que erradicar las terribles políticas sanitarias de considerar que la farmacia comunitaria es una mera sección de un centro comercial, de un drugstore. Y debemos recuperar la esencia de que la farmacia comunitaria es lo que es, un establecimiento sanitario en estrecha coordinación con los sistemas de salud, porque la farmacia, y lo repito muchas veces, no es un comercio, no es una tienda, no es un colmado, porque el paciente no es un consumidor libre de tomar o no el producto que necesita, y porque el medicamento no es una mercancía, no es un producto de consumo. Acabo diciendo que considero que para conseguir la tan deseada cobertura sanitaria universal en el campo de los medicamentos y de los productos sanitarios es necesario que a los farmacéuticos se les permita y se les potencie el implantar y universalizar los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales, como les llamemos en cada uno de los países, remunerados. Y para ello tenemos que conseguir que nuestros políticos, nuestros legisladores y los gobernantes promulguen leyes que contengan políticas farmacéuticas dentro de las políticas sanitarias y que apoyen la investigación, la formación y la labor de los farmacéuticos comunitarios desde su farmacia comunitaria como parte de la atención primaria de los sistemas de salud, parte imprescindible de la atención primaria de los sistemas de salud, en estrecha colaboración con el resto de las estructuras y de los equipos de salud en beneficio de lo que verdaderamente importa, las necesidades del paciente y su medicación. He dicho. Muchas gracias.